una espiritualidad seria. Porque las nuevas generaciones tienen que ir tomando ese espíritu. Nuestra espiritualidad está, por decir así, profundamente marcada por todos los aspectos del misterio de la encarnación, al punto que podríamos decir que nuestra espiritualidad es la del Ave María, nuestra espiritualidad es la del Ángelus, es la del himno de la Kénosis de San Pablo a los Filipenses en el 2.º capítulo, es la del Magnificat, nuestra espiritualidad es la del Gloria. Por lo tanto, es una espiritualidad que a nosotros de alguna manera nos impele a trascender lo meramente sensible y nos dispone al desprendimiento total, buscando en todo y por todo la gloria de Dios en todas las cosas. Conforme al carisma con que Dios nos ha bendecido, con que ha bendecido nuestra familia religiosa, y dadas también las inmensas necesidades espirituales de la humanidad en el mundo actual, nosotros estamos convencidos que nuestra espiritualidad esté afianzada en los principios más trascendentes, pero que a la vez sea una espiritualidad creativa a la hora de difundirla por parte de los miembros del Instituto del Verbo Encarnado, de tal manera que así nosotros podamos prestar un servicio particular, ese servicio que de nosotros pide y espera la Iglesia actualmente y que pedirá a las futuras generaciones de nuestros religiosos. La evangelización de la cultura exige de nosotros una espiritualidad con matices peculiares. Pide, por ejemplo, un modo nuevo de acercarse a las culturas y actitudes y comportamientos para dialogar con profundidad con los ambientes culturales y hacer fecundo su encuentro con el mensaje de Cristo. Dicha espiritualidad, por decir así, obra y exige de parte nuestra una fe que tiene que ser esclarecida por la reflexión continua que se confronta con las fuentes del mensaje de la Iglesia y un discernimiento espiritual constante que tiene que ser procurado especialmente a través de la oración. Por lo tanto, siguiendo las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, los miembros del Instituto del Verbo Encarnado, entendemos que el evangelizar consiste principalmente en llevar la gracia de Dios a todos los hombres, haciendo de ellos una humanidad nueva, es decir, hombres nuevos, hombres creados según Dios, hombres creados en justicia, en santidad verdadera. Así entendida, esta espiritualidad seria que nosotros aspiramos a vivir, así entendida la evangelización de la cultura, es característico de nuestro apostolado la predicación de los ejercicios espirituales, según el método y según el espíritu genuino de San Ignacio de Loyola. Así entendida esa espiritualidad y la evangelización de la cultura, queremos predicar misiones populares, donde la devoción eucarística y el sacramento de la reconciliación, juntamente con la devoción a María Santísima, sean los pilares donde se levanta y donde se preserva la evangelización de un pueblo. Y por supuesto, el pilar de toda misión popular es el anuncio de la palabra que busca llevar a los hombres a la conversión a Dios mediante la adhesión plena y sincera a Cristo y a su Evangelio, mediante la adhesión a Cristo y a su Evangelio por la fe. Ahora bien, nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué decimos que nuestra espiritualidad, la que vivimos y la que aspiramos a vivir, es una espiritualidad seria?
¿Por qué seria? No es ciertamente seria porque sea falta de alegría o porque sea una espiritualidad aburrida, sino seria porque está abierta a la trascendencia y porque nos hace tender a ella aún en medio de las dificultades de la vida. Una espiritualidad seria porque entiende que todo lo mejor de acá, como decía San Juan de la Cruz hermosamente, todo lo mejor de acá, de la tierra, comparado con aquellos bienes eternos para que los cuales nosotros somos criados, es feo y es amargo. Todo lo de acá, comparado con lo eterno, es feo y amargo. Seria porque da la primacía a la vida de oración, porque sabemos que no trabajamos por cosas efímeras o pasajeras, sino por la obra más divina, como decía el pseudo Dionisio, entre todas las obras divinas, cuál es la obra de la salvación de las almas. Y la oración viene a ser para nosotros el alma de nuestra vida religiosa y de nuestra vida apostólica. Sin eso no se podría hacer esa obra, la más divina entre las obras divinas. Es seria porque es una espiritualidad anclada en el misterio de la Eucaristía, es profundamente eucarística. Es seria nuestra espiritualidad porque queremos inmolarnos mediante la práctica de los votos de obediencia, de pobreza, de castidad y de materna esclavitud mariana, para atender a la perfección de la caridad, imitando al Verbo encarnado en su modo de vida, y para ser, como tenemos en nuestro directorio de espiritualidad, como una huella que la Trinidad deja en la historia. Seria también porque, siguiendo al Papa en la doctrina y siguiendo a los santos en la vida, jamás nos vamos a equivocarnos, jamás nos equivocaremos, ya que no puede equivocarse el Papa en enseñanza de fe y moral cuando enseña de modo definitivo, ni se equivocaron los santos en la práctica de las virtudes. Son la encarnación de la doctrina de la Iglesia, de lo mejor de los hijos de la Iglesia. Seria también porque nosotros queremos formar almas sacerdotales y de sacerdotes que no sean tributarios, que vivan en plenitud la reyesía y el señorío cristiano y el señorío sacerdotal. Seria porque queremos formar hombres virtuosos de vir y de vis, de hombre y de fuerza, que tengan la fuerza del varón, según la doctrina de los grandes maestros de la vida espiritual. Pensemos en los que inspiran nuestra espiritualidad, pensemos en San Agustín, el Grande, pensemos en Santo Tomás de Aquino, en San Juan de la Cruz, pensemos también en Santa Teresa de Jesús, en San Ignacio de Loyola, San Luis María Griñón de Montfort, Santa Teresa o Santa Teresita del Niño Jesús, de todos los santos y de todos los tiempos que la Iglesia propone como ejemplares para que nosotros imitemos sus virtudes. Justamente por estar fundada en la enseñanza de la Iglesia y en el ejemplo de los santos, creemos que es seria y que debe ser seria. Seria también porque se nos manda a ser maestros de oración y nos urge, como hemos apenas dicho, a aprender de los grandes maestros de la vida espiritual, entre ellos del gran doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, a cómo vivir. Seria porque está anclada en la sólida doctrina enseñada a lo largo de los siglos por nuestra Santa Madre, la Iglesia, que quiso hacer de las enseñanzas de San Juan de la Cruz, las enseñanzas sanjuanistas, una de sus páginas más bellas. Y aunque muchas almas, quizás amigas de dulzuras y de consuelos, no quieran ni siquiera leer, ni siquiera quieran escuchar hablar de San Juan de la Cruz, y se llenan tantas veces la cabeza con autores que son blandengues, nosotros preferimos el pan duro de la doctrina radical sanjuanista, porque es el que Dios da ordinariamente
a los que quiere llevar adelante. Dios se propone santificarnos y el modo de hacerlo es con esta doctrina segura que la Iglesia nos propone en el Santo Doctor San Juan de la Cruz. Seria también porque a partir de la fe viva y vigorosa que busca infundir en nosotros San Juan de la Cruz y la Iglesia, nos hace capaces de juzgarlo todo desde la trascendencia y nos da además una visión providencial de toda la vida, con lo cual valoramos todo desde Dios y en orden a Dios. Ciertamente esto nace de la oración, pero se traduce en obras concretas de exigencia religiosa. Se traduce, por ejemplo, en el desprendimiento total y completo, efectivo y afectivo de todo aquello que no es Dios, y la pérdida del miedo de quedarse sin nada, en el orden que sea, material, espiritual, la renuncia total. Son también elementos que a nosotros nos caracterizan esa completa y total confianza y abandono en la divina providencia. Seria también porque creemos que la vida religiosa tiene que vivirse como un proceso continuo de conversión y que siempre debe crecer en nosotros la fe y nos debe animar esa fe para poder nosotros valerosamente poder pasar por las purificaciones, por las noches de los sentidos, del espíritu, las noches activas y pasivas. En efecto, consideramos que un religioso que no esté dispuesto a pasar por la segunda y por la tercera conversión, o que no haga nada en concreto para lograrlo, aunque esté con el cuerpo, con nosotros, no pertenece a nuestra familia espiritual, porque tiene que tener esa audacia y esa generosidad de pasar por las purificaciones y por las noches, activas y pasivas de los sentidos y del espíritu. Es seria también porque imprime a fuego en nuestras almas el amor por la cruz, que debe motivarnos a elegirla siempre, con preferencia de cualquier otro medio de santificación, la cruz no solamente aceptada, sino la cruz positivamente y directamente preferida y abrazada. No basta una mera resignación, sino preferirla y abrazarla sabiendo que es el camino seguro de santificación. Seria también la espiritualidad porque consideramos que la idea clamorosa es sacrificarse y que sólo así, si nos sacrificamos, se dirige la historia, aún silenciosa y ocultamente, de nuestras almas y la historia de la humanidad a través del sacrificio que santifica. Seria también nuestra espiritualidad porque nos lleva a esforzarnos por abrazar la práctica de las virtudes que son aparentemente opuestas, practicando, por ejemplo, la veracidad, la fidelidad, la coherencia y la autenticidad de vida contra toda falsedad, infidelidad, simulación e hipocresía. Finalmente, nuestra espiritualidad pensamos que es y debe aspirar a ser una espiritualidad siempre seria porque es mariana. Y consagrándonos como esclavos de la Virgen, estamos siguiendo el camino que siguió el mismo Dios para venir a nosotros, el que sigue usando y el que usará Él para venir al mundo. Por eso nuestro código fundamental reza: todo por Jesús y todo por María, con Jesús y con María, en Jesús y en María, para Jesús y para María, de tal manera que busquemos y queramos a Dios solo. Que la Santísima Virgen, que estos santos doctores, nuestros amigos, nos den hoy y siempre la gracia de vivir y de aspirar siempre a vivir una espiritualidad seria. Que así nos lo alcance la Santísima Virgen María.